un tiempo con Dios para meditar todo el día. Esperanza en las promesas de Dios. Y leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Esperanza en las promesas de Dios, y quiero hablar un poco acerca de la esperanza que tenemos que tener en lo que Dios nos ha prometido, que está sujeto a su palabra, a su buena, agradable y perfecta voluntad. Si Dios prometió algo en nuestra vida, tenemos que estar anclados a esa promesa, como veremos más adelante en el libro de Hebreos. Esperanza en sus promesas, en que son reales, en que Dios no miente, en que Dios no cambia, en que Dios no duda, en que es inmutable, en que si Dios lo dijo, así es, sus promesas son en el sí y son en el amén. Y traje este pequeño, por así decirlo, pero inmenso ejemplo del pueblo de Israel, de una de las promesas cumplidas. Esta es una esperanza, una promesa ya cumplida. Jesús prometió que las reuniría y esto ya sucedió. Un poco más de 2000 años después de esta promesa fue que sucedió, pero Dios lo cumplió. Y a veces se demoran las promesas de Dios, pero se cumplen, porque si hay algo que Él hace es cumplir lo que Él promete. Esperanza en las promesas de Dios. Y es que el Señor prometió hace aproximadamente 2500 años que, producto de estos falsos pastores y que sus ovejas fuesen dispersas, Él las volvería a reunir, Él las volvería a traer. Y es lo que pasó en 1948, cuando Israel vuelve a ser nación. Mira cuántos años llevaron dispersas las ovejas del pueblo de Israel y de Judá, separadas, pero el Señor prometió que las volvería a reunir. Él dijo, y cuando leo en Nueva Traducción Viviente, dice: pero reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde han sido expulsados. Volveré a traer mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en números. Mira cómo es una promesa cumplida. Dios ya la cumplió entre tantas promesas. En medio de un caos, en medio de dificultad, siempre está Dios allí para obrar. Cuando leemos Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, vemos también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es increíble que cuando todo está en caos, en desorden, siempre está el Espíritu Santo allí, dispuesto para obrar, para moverse a favor de los que anhelamos que se mueva. Viendo los versículos anteriores de estos falsos profetas, vemos cómo dice la palabra de Dios que recibirán su merecido, que cada quien recogerá según sus obras. Y estos siguientes versículos nos muestran una esperanza, una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel y que cumplió. Tristemente, el pueblo de Israel se ha reunido nuevamente, se han reunido como nación y han vuelto a ser uno, han vuelto a ser un pueblo, pero no se han unido espiritualmente porque siguen aún reacios y siguen aún apartados. Aún la promesa esta que de reunirlo Dios ya la cumplió. Viene otra promesa donde recibirán salvación, pero es otro tiempo y es otro devocional. Miremos un poco acerca de esta promesa cumplida. Y cuando leemos en Hebreos capítulo 6, del 17 al 20, dice: por eso Dios, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento,
Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Mira cómo nos muestra el Señor que las promesas que Dios da son reales, que Él no miente, Él es inmutable, Él no miente. Y tenemos que aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. Dice que tenemos como firme y segura un ancla del alma, un ancla. Y un ancla es tan segura como aquello a lo que está anclado. Si alguien trata de colocar el ancla de un barco sobre la arena o sobre una roca pequeña, lo más probable es que cuando venga la tormenta ese barco quede a la deriva o destruido por completo. Por eso ahora podemos entender que cuando llegan los tiempos de dificultad es indispensable que nuestras almas estén ancladas al único fundamento sólido e inconmovible, nuestra esperanza en las promesas de Cristo. Un barco, cuando suelta el ancla, queda firme y no puede irse a la deriva porque está anclado. Es lo mismo que Dios nos está explicando en estos versículos. Y cuando podemos pensar y nos hacemos preguntas o tal vez conversamos con alguien sobre la vida, si estamos preparados para los problemas que vienen, tal vez si vamos a tener los recursos suficientes para afrontar las crisis de la vida, o qué clases de dificultades o tormentas enfrentarán nuestros hijos a medida que crezcan, o qué se podrá venir en nosotros, cómo podremos prepararnos. ¿Será que algún día tendremos que afrontar una prueba difícil o no? Tantas preguntas que pueden venir a nuestra mente. Bueno, lo que hoy tenemos que nunca olvidar es lo que dice la palabra de Dios. Lo importante es que pase lo que pase, vivamos cada día anclando nuestra alma a nuestra fe en Cristo, que vivamos anclados a las promesas de Dios. La esperanza en las promesas que hemos recibido de parte de Dios es el ancla de nuestra alma en todo momento. Y la palabra de Dios está llena de promesas. Así que nuestra vida, desde que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es importante vivirla con esperanza en sus promesas. Muchas esperanzas, hay esperanza en la salvación y en la vida eterna, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos muestra esto. También nos muestra la esperanza en la restauración final de todas las cosas, Romanos 8 nos muestra esto. Es una esperanza que yo por lo menos tengo en que todo será restaurado, en que todo, así como se está deteriorando y va de mal en peor y cada vez la maldad aumenta y cada vez es un país y un mundo invivible con tanta maldad, con tantas cosas horribles. Yo tengo la esperanza de la restauración final de todas las cosas porque Dios lo prometió y dice que es imposible que Dios mienta. Hay también esperanza en el perdón de nuestros pecados, Hebreos capítulo 10. Si no tuviese la esperanza en eso, no tendría yo ninguna confianza en que pudiera tener una eternidad en los cielos. Porque no hay nada bueno en mi vida que me pueda llevar a esa eternidad, a esa nueva Jerusalén. No hay nada bueno en mí. Por eso mantengo la esperanza. Mi alma está anclada en esa esperanza, en que Dios perdonó mis pecados. Si no tenemos esperanza en las promesas de Dios, en que Él ha cumplido muchas en nuestra vida y faltan otras por cumplir, pero que las cumplirá. Si no tenemos esa esperanza en las promesas de Dios, estamos perdidos. Necesitamos tener esperanza en la bondad de Dios para con nosotros. Salmo 27 nos habla de esto. Entender que Dios es bueno, Santiago 1:17, que todo lo bueno viene de Dios, que lo malo no viene de Dios, Juan 10:10, que quien vino a matar, robar y destruir es Satanás y Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Esperanza también
en que todos los días podemos tener una comunión íntima y personal con Dios por medio de Jesús, Salmo 40, pero también Hebreos nos deja ver cómo podemos entrar al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro, para hallar misericordia, para hallar gracia. Cómo Jesús rasgó el velo a través de su muerte y resurrección y nos dio acceso al Padre. Esa es una promesa que también Dios nos había dado y que la cumplió, ya tenemos acceso. Muchas veces podemos vivir nuestra vida sin esperanza y la razón por la cual esto ocurre es porque la esperanza solamente se adquiere y se fortalece estando con Dios, estando en relación con Dios. Dice el texto que leímos que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Si nos fijamos bien en lo que dice la palabra, dice que la esperanza penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es decir, la esperanza se encuentra en el lugar de la presencia de Dios. Jesús ya abrió un camino hasta allí para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar cada día abriendo la puerta de nuestro corazón para poder entrar en ella. Y concluyo con tal vez una pregunta, una exhortación, algo que quede hoy en nuestra vida, más que en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué promesa, qué nos ha prometido Dios, qué tenemos anclado en nuestro corazón? ¿Qué esperanza tenemos en esa promesa? ¿Realmente creemos que Dios es fiel en cumplirlas, en hacer la realidad en nuestra vida? Es algo para meditar hoy. Esperanza en las promesas de Dios, ya una promesa cumplida, mostrada, que Dios ya hizo entre tantas miles de promesas que hay en la Biblia y muchas que Dios ya ha cumplido, otras que están por cumplirse. Pero tenemos aún esperanza. Recordemos que fe es del hoy, pero también para el mañana. Fe también tiene que ver con esperanza. Tenemos fe en las promesas de Dios, tenemos fe en que vendrán, tenemos fe en que sucederán, tendremos fe en que si Dios dijo, Dios lo promete, tenemos fe en que están de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos fe, tenemos esa esperanza en que si Dios lo prometió, Dios obrará en maneras que a veces no entendemos, pero que se harán rema en nuestra vida. Hoy la pregunta es, ¿hay esperanza en las promesas de Dios? Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por un día más de vida, gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día que me habla acerca de la esperanza que debemos tener en tus promesas, en todo lo que tú has prometido a nuestra vida, Dios. Sé que hoy muchos tenemos esperanza en muchas cosas en diferentes áreas de nuestra vida. Padre, que todo lo que sea conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Dios, se haga real en nuestras vidas. Que todo lo que queremos, pero que no está sujeto a lo tuyo, Dios, sea apartado. Así nos duela, Dios. Gracias por esta palabra, gracias por esta exhortación, gracias por tu amor y gracias por todo lo que haces cada mañana, Padre. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.